Bienvenidos a Lecturas Vibrantes. Hoy vamos a adentrarnos en una obra que nos enfrenta a una de las preguntas más profundas que puede hacerse un ser humano. ¿Qué nos mantiene vivos cuando parece que lo hemos perdido todo? Hoy hablaremos de El hombre en busca de sentir, de Viktor Frankl. Comencemos. Imagina que en cuestión de horas tu vida deja de parecer tuya. Te quitan tus pertenencias, tu ropa, tus fotografías, tu nombre, incluso aquello que durante años te hizo sentir quién eras. Y ahora, imagina algo todavía peor, que después de perder todo, también intenten convencerte de que ya no eres una persona, sino solamente un número. En una situación así, ¿qué podría mantenerte en pie? No es una pregunta filosófica. Viktor Frankl tuvo que enfrentarse a ella en uno de los escenarios más extremos que ha conocido la historia. Psiquiatra y neurólogo vienés, Frankl fue deportado durante el régimen nazi y pasó por varios campos de concentración. Ahí perdió prácticamente todo lo que daba forma a su vida anterior. Pero de aquella experiencia nació uno de los libros más importantes sobre la búsqueda de sentido. El hombre en busca de sentido. Y quizá la pregunta más poderosa que plantea no sea por qué sufrimos, sino qué hacemos con nuestra vida cuando el sufrimiento aparece. Hoy vamos a recorrer las ideas centrales de este libro, para descubrir una pregunta que, tarde o temprano, todos tenemos que responder. ¿Qué razón tenemos para seguir adelante? Antes de hablar de las enseñanzas de Frankl, hay que entender algo de su historia. Antes de ser prisionero, era un médico. Tenía una vida profesional, una familia y proyectos. Incluso tuvo la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. Pero decidió quedarse en Viena junto a sus padres. Poco después, él y su familia fueron deportados. Cuando llegó a Auschwitz, la vida que conocía desapareció casi de inmediato. Frankl describe una primera reacción psicológica, el shock. La mente se aferra durante un tiempo a la esperanza de que aquello no puede estar ocurriendo realmente. Pero la realidad termina imponiéndose. Los prisioneros eran despojados de sus pertenencias y de todo aquello que representaba su identidad. Frankl perdió incluso un manuscrito científico en el que había trabajado durante años. Quedaba solamente la existencia desnuda. Y aquí aparece una de las primeras grandes preguntas del libro. Cuando todo lo externo puede ser arrebatado, ¿qué queda de nosotros? Con el paso del tiempo, el shock daba lugar a otra reacción, la apatía. El horror cotidiano terminaba convirtiéndose en una rutina. El hambre, el frío, los golpes y la muerte dejaban de producir la misma reacción emocional. No porque el sufrimiento hubiera desaparecido, sino porque la mente necesitaba protegerse para continuar. Sin embargo, Frankl descubrió algo sorprendente. Incluso en aquellas condiciones una persona podía conservar un espacio interior al que los demás no podían entrar. Una conversación mental, un recuerdo, una imagen, una obra de arte, la naturaleza, el amor. Frankl recuerda caminar durante horas bajo condiciones extremas y pensar en su esposa. Ella podía estar lejos, incluso podía no estar, ya con vida, pero el vínculo que existía en su interior seguía siendo real para él. Y de esa experiencia surge una de las ideas más profundas del libro. Cuando todo lo externo desaparece, el mundo interior puede convertirse en un refugio. El amor no necesitaba estar físicamente presente para tener significado. Una imagen mental podía devolver, aunque fuera durante unos segundos, algo que el campo intentaba destruir, la sensación de que la vida todavía podía contener belleza. Frankl llegó a comprender que incluso contemplar un paisaje hermoso podía convertirse en un momento de libertad interior. Aquí llegamos al corazón de la propuesta de Frankl, la logoterapia. Para Frankl,
Una de las fuerzas fundamentales del ser humano es la búsqueda del sentido. No vivimos únicamente para sentir placer, tampoco solamente para conseguir poder o reconocimiento. Necesitamos sentir que nuestra existencia tiene una razón, y esto cambia completamente la manera de mirar la vida, porque si una persona tiene un porqué, puede encontrar fuerzas para atravesar situaciones que de otro modo parecerían insoportables. Frank observó que quienes perdían toda expectativa del futuro podían comenzar a abandonarse, dejaban de cuidar de sí mismos y perdían la voluntad de continuar. Pero también vio lo contrario, personas capaces de conservar dignidad, ayudar a otros y compartir incluso lo que tenían. Los prisioneros podían perder muchas libertades externas, pero quedaba una última libertad: decir qué actitud adoptar ante aquello que estaban viviendo. Eso no significaba que una persona pueda elegir lo que sucede. Significa algo diferente, que dentro de ciertos límites puede elegir cómo responder. Y esa diferencia es enorme, porque la vida no siempre nos permite escoger las circunstancias, pero nuestra respuesta ante aquellas puede convertirse en parte de nuestra libertad. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si el sentido es tan importante, ¿cómo se encuentra? Frank no propone una respuesta idéntica para todo el mundo. El sentido puede aparecer en lo que hacemos, en aquello que creamos, en nuestro trabajo o en una responsabilidad que asumimos. También puede aparecer en una experiencia, contemplar la naturaleza, acercarnos al arte o amar profundamente a otra persona. Y existe una tercera posibilidad, quizá la más difícil: encontrar una actitud ante un sufrimiento que no podemos evitar. Esto no significa buscar el sufrimiento ni justificarlo. Significa que cuando una situación ya no puede ser modificada, todavía podemos preguntarnos ¿qué respuesta queremos darle? La pregunta deja de ser solamente ¿por qué me está pasando esto? Y puede convertirse en ¿qué puedo hacer yo con esto que está pasando? Ese cambio de pregunta puede transformar nuestra manera de mirar una crisis, porque el sentido no siempre aparece cuando conseguimos exactamente lo que queremos. A veces aparece cuando descubrimos un corazón para seguir actuando a pesar de lo que hemos perdido. En 1945, Frank fue liberado, pero la libertad no significó recuperar la vida que había dejado atrás. Había perdido a personas que amaba y tuvo que comenzar nuevamente casi desde cero. Sin embargo, convirtió aquella experiencia en una obra destinada a ayudar a otros. Y quizá ahí encontramos la verdadera fuerza del hombre en busca de sentido. Frank no nos promete una vida sin dolor. Tampoco nos dice que todo sufrimiento tenga una explicación sencilla. Nos plantea algo mucho más incómodo y al mismo tiempo más poderoso. Incluso cuando no podemos controlar todo lo que ocurre, nuestra existencia todavía puede tener un sentido. Así que quiero terminar con una pregunta. No la respondas rápidamente, piensa en ella. ¿Qué es aquello que hace que tu vida merezca ser vivida? ¿Qué persona, proyecto, responsabilidad o sueño te espera mañana? ¿Cuál es tu porqué? Porque quizá encontrar sentido no consiste en descubrir una respuesta perfecta para toda la vida. Quizá consiste en reconocer qué te está pidiendo la vida hoy y decidir cómo vas a responder. Este fue El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Si alguna de sus ideas te hizo mirar tu propia vida de una manera diferente, cuéntamelo en los comentarios. Y si disfrutas descubrir las ideas de grandes libros de una manera clara y profunda, acompáñame en el próximo episodio de Lecturas Vibrantes. Recuerda darle me gusta y compartir el video. Hasta pronto.